Muy poco se entiende lo loco que es el cerebro, y que no se conozca de la afasia de Wernicke lo demuestra. Todo comenzó cuando Carl Wernicke tenía un paciente con una lesión cerebral. Esta persona hablaba mucho, pero nadie entendía lo que decía. Esto marcó el comienzo del descubrimiento de lo que ahora se conoce como afasia de Wernicke. Hay muchos tipos de afasia. Afasia significa que tienes un trastorno del lenguaje que puede dificultarte leer, escuchar, escribir y decir lo que quieres decir debido a una lesión cerebral. La causa más común es el accidente cerebrovascular, aunque también podría deberse a traumatismos cráneoencefálicos, tumores cerebrales, entre otras causas. Hay muchos tipos de afasia que varían mucho en sus síntomas, dependiendo de la ubicación de la lesión. Wernicke está clásicamente asociada con una lesión en el área de Wernicke, que corresponde al área 22 de Brodmann, aunque el área de Wernicke es más compleja de lo que se presumía y usualmente se enseñaba, lo que podemos discutir en otro video. En el caso de la afasia de Wernicke se clasifica como una afasia fluida, lo que significa que las personas pueden hablar o escribir con facilidad, aunque algunas de las palabras que producen son incorrectas o lo que están diciendo no tiene sentido. Además, tiene características únicas que pueden ayudarte a diferenciarla de otros tipos de afasia. La primera característica es que tienden a hablar mucho, aunque es difícil entender lo que están diciendo. Incluso a veces en inglés se le llama jargon aphasia, lo que en español significa afasia de jergas, porque dicen muchos neologismos, o sea, crean palabras que no existen. Un ejemplo es decir, tráeme una tréncula, en vez de decir, tráeme una bebida. Pueden tener logorrea o habla excesivamente fluida. Es como si tuvieran una necesidad urgente de decir todo a la vez, hablando más rápido de lo normal, pero conservando la prosodia. Pueden seguir hablando incluso si el oyente muestra señales de que no entiende y no respetan la toma de turnos. A diferencia de las personas con afasia de Broca, que tienden a ser muy conscientes de sus problemas, las personas con Wernicke tienden a no ser conscientes de sus déficits. Infórmate sobre la afasia de Broca aquí. Otra diferencia de Wernicke con Broca es que en Broca haya gramatismo. En cambio, Wernicke preserva muy bien la gramática y usan muchas palabras funcionales, como artículos, conjunciones y preposiciones. Sin embargo, lo que dicen carece de sentido porque no usan correctamente las palabras de contenido, como sustantivos. Por ejemplo, tú ahorraste el En este caso, el es una palabra funcional que se preserva y usa correctamente. En contraste, las palabras de contenido se ven afectadas. La primera debería ser un verbo, pero se reemplaza con un neologismo a pesar de que preserva una inflexión verbal, o sea, suena como un verbo. Y la última debería ser un sustantivo, pero no se dijo nada en su lugar. Además, las personas con esta afasia producen muchas parafasias. La parafasia es un error donde la persona no logra decir correctamente una palabra. Este error puede ocurrir de muchas maneras. En el caso de la afasia de Wernicke son comunes las parafasias semánticas y fonémicas. Las parafasias semánticas implican sustituir una palabra por otra. Un ejemplo es decir oreja en lugar de nariz. Y las parafasias fonémicas implican sustituir uno o más sonidos de la palabra. Por ejemplo, alguien diciendo vegetal en vez de vegetal. Infórmate sobre parafasias aquí. Otra característica notoria es la perseveración o parafasia perseverativa. Esto significa que una respuesta anterior persiste e interfiere con lo que se está tratando de decir en el momento. Por ejemplo, cuando se le pide que nombre partes del cuerpo, la persona nombra correctamente brazo, pero luego repite la palabra brazo cuando el fonoaudiólogo está señalando una oreja. Con respecto a la comprensión, en etapas iniciales y graves puede que ni siquiera entiendan palabras sueltas, pero a medida que va avanzando la terapia y la persona progresa, su comprensión auditiva va mejorando, permitiéndoles entender palabras, aunque aún tienen dificultades con oraciones más complejas. Además de las dificultades de comprensión, su repetición está afectada de manera muy particular. Cuando se les pide repetir, pueden cometer muchas parafasias y neologismos, similar a su habla espontánea. Más interesante aún, pueden agregar una palabra o frase o usar una forma más compleja de la que le dieron, un fenómeno conocido como expansión. También no pueden producir lenguaje automático. El lenguaje automático se refiere a palabras, frases y expresiones que una persona puede producir casi inconscientemente y sin esfuerzo, como contar, recitar los días de la semana, nombrar los meses del año o recitar el alfabeto. Aunque si reciben ayuda, pueden producir lenguaje automático. Por ejemplo, si se trata de una serie de números, el fonoaudiólogo puede dar un prompt inicial, como contar 1, 2, 3, y el paciente puede seguir diciendo 4, 5, 6. A menudo todas estas dificultades del lenguaje coexisten con otros síntomas neurológicos porque el área de Wernicke está cerca de regiones involucradas en otras funciones. Como resultado, los pacientes pueden presentar defectos visuales, o también cuando se afecta el lóbulo parietal pueden tener apraxia ideomotora, apraxia constructiva, acalculia y deterioro cognitivo. Dado que la ubicación de esta lesión generalmente deja intacta el área motora,
estos pacientes pueden seguir usando su mano derecha para escribir, aunque el contenido es ininteligible debido a los problemas de procesamiento del lenguaje en sus mentes.